¿Cómo están? Bienvenidos, amados hermanos. ¿Cómo se encuentran? Que Dios me los bendiga. Es un grato honor estar nuevamente con vosotros para continuar en el estudio bíblico de la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a seguir aprendiendo mucho de los profetas menores. Vamos, hermanos, a descubrir principios que adoren al Señor y que nos lleven a cumplir también su comisión, ¿no? Su llamado o su propósito. Así que vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el profeta Amós. Estamos ahí en el profeta Amós, ¿sí? Y bueno, espero que el estudio esté siendo de bastante edificación, que Dios pueda guiarle, que Dios les ayude, pues en todo lo que tiene que ver con la comprensión de la palabra, de la teología bíblica, de la doctrina de Cristo y de nuestro llamamiento en este mundo, ¿no? El llamamiento a servirle, llamamiento a la gran comisión. Bueno, amados hermanos, entonces pedirles que puedan estar atentos y también podamos compartir, hay que compartir este video, esta transmisión en vivo, para llegar con la bendición a muchas personas, ¿sí? Amén. Saludamos a Celia Díaz, ahí que se hace presente en los comentarios. Que Dios me la bendiga, hermana. También Isabel Padilla. Bendiciones, bendiciones a las dos. Gracias. Ayúdenos a compartir. Hay que compartir en las redes sociales, ¿sí? Para seguir extendiendo este mensaje, esta edificación, pues, con todas las personas, ¿eh? Y bueno, amados hermanos, como les dije, vamos a continuar en el profeta Amós. Hemos visto ya lo básico sobre la persona del profeta Amós, hemos visto su trasfondo, ¿no? ¿Qué significaba Amós? ¿Recuerdan? Carga o el que carga, ¿no? Una especie de cargador, algo así, ¿ya? Muy bien, ahí se están recordando, ¿no? El profeta Amós, que es contemporáneo, recuerdan, ¿no? Con otros profetas, como por ejemplo Oseas, ¿no? Es contemporáneo con algunos profetas ahí que ya hemos marcado en el trasfondo. Muy bien, y hoy día vamos a continuar. Así que comparta por favor esta transmisión en vivo y vamos a continuar adelante en el estudio bíblico, ¿eh? Saludos a los hermanos que se están integrando, que Dios me los bendiga. A las hermanas que siempre ahí desde casita también nos siguen, haciendo las cositas y escuchando la palabra de Dios. Qué bendición, que Dios le ayude en todo. A algunos que también por ahí están en el trabajo, ¿no? En el trabajo con los audífonos, por supuesto, y están escuchando ahí la palabra de Dios. Que Dios también les ayude, que les bendiga, ¿sí? Muy bien, amén. Bueno, entonces ahí estamos compartiendo para poder empezar el estudio bíblico. Bueno, vamos allá. Les había compartido ya acerca de este profeta, el profeta Amós. Estamos haciendo un análisis sintético, ¿sí? Y bueno, hemos comenzado con las 8 profecías que hay en los primeros capítulos. Profecías contra un juicio a las naciones, por ejemplo, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. Y en estas naciones también se incluye a los dos reinos que hemos analizado en el trasfondo, ¿no? El reino Judá, el reino del sur, y el reino de Israel en el norte, ¿no? Y a través de este cuadro de juicio hemos visto varias cosas de parte de Dios, su carácter, por ejemplo, o su obra. Hemos visto su soberanía, Él está en control de todos, Él está por encima de todos, ¿sí? Su justicia, su retribución, porque su castigo es justo, su misericordia, ¿sí? Porque a pesar de que ellos están equivocados, están contra Dios, pues sin embargo vemos que Dios les advierte con tiempo como para dar esa opción también al arrepentimiento, como ocurrió en el caso de Nínive, ¿no? Entonces retribución, misericordia, también omnisciencia, omnisciencia, que Dios todo lo conoce, que Dios todo lo vemos claramente también a través de estas líneas, ¿no? Imparcialidad, por supuesto, es algo que salta a la vista, porque aquí vemos pueblos paganos, pueblos gentiles, pero al mismo tiempo estamos contemplando al pueblo de Dios, es decir, que Dios es imparcial en su juicio, ¿no? Así que aprendemos mucho de eso también. También la paciencia de Dios. Él dice que es tardo para la ira, ¿no? Y grande en misericordia. Entonces la misericordia y la ira de Dios siempre están ahí en armonía y Dios no se apresura a destruir, de repente a traer ese juicio, ese castigo sobre los hombres. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Pedro, porque está esperando el tiempo suficiente
para que todos procedan al arrepentimiento. Así que vemos ahí también la paciencia del Señor. Que vemos también su propósito, ¿no es así? Muy bien, claro que sí, porque Dios está guiando todo esto. Recuerda que el mensaje de los profetas, aunque muchos tenían una connotación a futuro, tenía que seguir, eso tenía que ver también con lo que estaban pasando en el momento, ¿no? Es un Dios de propósito, los está encaminando a sus propósitos, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a saludar también a Darwin Bejarano, también a Maki Flores, saludamos a Maki Flores, bendiciones. También a Neida Bonilla, bendiciones, gracias hermana por los saludos. Y a Paulo Castillo, también allá en Venezuela, que Dios me los bendiga a todos, ¿sí? Muy bien, continuamos entonces con el análisis a el profeta Amós. Ahora pasamos a la siguiente sección de las preguntas, ¿ya? Recuerda que tenemos, aparte de siete profecías de juicio, también tenemos una serie de preguntas. Tenemos 7 preguntas, ¿ya? Así que vamos a pasar ahí, a lo siguiente. Ahí está. Ya hemos hablado brevemente de la primera pregunta, ¿no? Muy bien. La primera pregunta es, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y hemos analizado que esta pregunta no podemos aplicarla en forma directa a la iglesia el día de hoy para ciertas cosas, ¿ya? Por ejemplo, algunos dicen, a ver, si tenemos diferencias en el ministerio, en la forma de trabajar, tenemos diferencias de pensamiento, hay que separarnos porque la Biblia está diciendo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Eso es una mala aplicación, porque aquí el andarán dos juntos se refiere Dios a él con su pueblo. Dios no va a transar con su pueblo mientras su pueblo esté en pecaminosidad, ¿ya? Mientras su pueblo esté ahí contra sus propósitos, en planes malvados y perversos, Dios pues no iba a estar en armonía con ellos, en comunión con ellos. Así que Dios va a traer este castigo no solo sobre su pueblo, como hemos visto, sino también sobre cualquier pueblo, ¿no? Porque Él no está de acuerdo que los hombres vivan de esa manera o que vivan para sus placeres o para el reino del mundo, sino para su reino, es para su propósito. En ese sentido hay que aplicar esto de andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Mucho cuidado con aplicarlo a ciertas diferencias que tenemos entre nosotros como creyentes o como siervos y nos estemos separando por eso. Eso es equivocado, ¿no? La única manera de separarnos de una iglesia, de un líder, de siervos o de hermanos es por causa de la doctrina, cuando ellos estén andando ya en mala doctrina. Ahí sí, ¿no? Eso sí, la Biblia nos da instrucciones claras. Cuando ya la doctrina se esté pervirtiendo, ahí sí vamos a tener que hacer una separación, pero por causa de la doctrina, no por nuestras diferencias personales, ¿sí? Muy bien. Aquí, por ejemplo, para que dos caminen de acuerdo, hemos visto que tienen que estar de acuerdo en el tiempo y el lugar. También tienen que estar de acuerdo en el camino que van a tomar y tienen que estar de acuerdo, por supuesto, en caminar de la mano. Dios no va a caminar con su pueblo malvado. Así de simple, con su pueblo perverso. Muy bien. Esa es la primera pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Muy bien, vamos allá. Siguiente pregunta. Vamos a poner acá. Segunda pregunta. A ver, ojalá que nos alcance. Sí, sobrado que nos alcanza. Mientras voy volando acá. Segunda pregunta que vemos en el profeta Amós. Recuerda abrir tu Biblia ahí. Estamos en el capítulo 3, ¿ya? Esto se va a ver desde el verso 1 hasta el verso 8. Segunda pregunta en el verso 4. Verso 4, ¿ya? Dice, rugirá el león en la selva sin haber presa. Vamos a ponerlo así. Rugirá el león, ¿ya? El león en la selva sin, sino acá abajito, sin haber presa. Esa es la segunda pregunta que se hace aquí, ¿no? Vamos a tratar de analizar esto brevemente, ¿sí? Conforme a lo que también hemos hecho antes, ¿no? El león solo ruge cuando tiene atrapada la presa, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver así una presa atrapada.
el león va a rugir cuando tiene atrapada a su presa. B, entonces Dios no lanza amenazas con ligereza, más o menos es la enseñanza que podemos rescatar ahí, ¿no? Dios no lanza amenazas con ligereza. Entonces aquí vamos a ponerlo así. Dios no advierte en vano. Muy bien. Dios no advierte en vano. Y otro, cuando ruge el león divino, o sea, Dios, está para caer su castigo, ¿ya? Entonces Dios está pronto a castigar, eso es lo que podemos ver. Este mensaje que Dios está dando a estas naciones que han pervertido sus caminos, ¿no? Y Dios no está de acuerdo. Dios dice, ya te he advertido, en cualquier momento pues cae el castigo divino, ¿ya? Primera pregunta, lo hemos visto, recuerda, en el versículo 3, ¿ya? Versículo 3. Segunda pregunta en el versículo 4, por si estás anotando, ¿ya? Muy bien, vamos a lo siguiente. Vamos a continuar en las preguntas. A ver, ay, me olvidé. Ahora sí. Acá tengo que marcar así, ahora sí. Muy bien, recuerda, estamos viendo las preguntas, ¿no? Voy a poner acá de una vez para que no te equivoques. Tercera pregunta y acá cuarta pregunta, a ver si nos alcanza, ¿ya? Acá mientras vamos a ir borrando. Vamos a poner la tercera y cuarta pregunta. Tercera pregunta. ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si el león no apresare? Aquí vamos a ver en el verso 4 también la segunda parte, ¿ya? Vamos a ver aquí. Dará el leoncillo, ay, perdón, su rugido desde su guarida si el león no apresare. Dará el leoncillo su rugido, ¿ya? Y ustedes ya saben, ahí todavía continúa. Dará entonces el leoncillo, o sea, la presa, digo, la cría del león, ¿no? Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si el león no apresare. Muy bien, vamos a ver aquí. Esta es la enseñanza, ¿no? El leoncillo se excita cuando el león atrapa la presa, ¿ya? Vamos a ver aquí. Entonces, el leoncillo, vamos, oye, aquí no reconoce esto, ya no hay problema. El leoncillo se excita cuando el león atrapa la presa, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. El leoncillo se excita cuando el león atrapa la presa. O ponemos aquí por la presa, porque no nos va a alcanzar, ¿ya? Muy bien. Luego, el leoncillo, en este caso Amós, rugía porque el león estaba para saltar sobre la presa. O sea, el profeta advierte lo que Dios está por hacer, ¿no? Vamos a ver así. Ahí, ¿no? El profeta advierte lo que Dios está por hacer. O sea, cuando el león atrapa a la presa, ruge el león, pero también ruge el leoncillo. Esa es la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha atrapado la presa, ¿ya? Y esto es lo mismo en cuanto a los mensajeros de Dios, ¿no? Cuando Dios ha determinado un juicio, Dios envía a sus propios profetas, mensajeros, para que adviertan al pueblo. Nuevamente estamos viendo la justicia divina en armonía con ¿qué? Con su misericordia, ¿no? Hay esa armonía. Muy bien. Continuamos con la cuarta pregunta. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? Ahora vamos al verso 5, ¿ya? Eso sería en el verso 5. Caerá, vamos a ponerlo así, caerá el ave en lazo sin cazador, esa es la idea, ¿ya? Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador, verso 5. A. El lazo en el camino indica diseño y propósito, ¿sí? Vamos a ponerlo así.
El lazo en el camino, ¿qué indica? Diseño y propósito. No aparece así nomás, ¿no? Por ejemplo, el ave está volando y hay un lazo. El lazo es como una trampa, pues. Y la trampa, ¿qué indica? Que hay un cazador. Y el lazo indica que ese cazador obviamente es inteligente, ¿no? Porque está usando de herramientas, porque ha hecho algo con un fino propósito. Entonces, ¿qué estamos viendo? Diseño y propósito. Pues el lazo no puede aparecer así nomás por hacer. Una trampa no se puede hacer así solita nada más, ¿no? Entonces quiere decir que hay un diseñador, ¿no? Hay alguien detrás elaborando eso, ¿ya? Entonces Dios a nadie le amenaza sin causa. Vamos a poner aquí de esta manera. Dios no amenaza sin causa, o sea, sin propósito, sin una clara, explicación, ¿sí? Dios no tiende trampas en sus caminos, sino en los caminos de aquellos que se han desviado de ellos, ¿ya? Así que vamos a poner, Dios puso trampas en los malos caminos. Esa es la idea, pues. Obviamente esto no es para los que están con Dios, ¿no? Dios ha puesto trampas en los malos caminos, donde estos pueblos precisamente estaban andando, estaban caminando. Y es Dios ahora toma la figura de un cazador. Lo mismo es prácticamente una redundancia porque el león también es una especie de cazador, ¿no? Que va por la presa, pero se refiere quizás a su rudeza, a su de repente a la gravedad de su juicio. Mientras que cuando toma figura del cazador nos habla de el objetivo de Dios, el propósito, que todo lo hace con paciencia también, porque un cazador hace eso, hasta colocar la trampa, esperar el tiempo suficiente hasta que la presa caiga. O sea, estamos viendo ahí también de inteligencia, de sabiduría y sobre todo de una causa, de un propósito, en este caso de parte de Dios, que se coloca como un cazador sobre estos pueblos que están andando en malos caminos. Así que nuevamente las trampas no son para los caminos de Dios, las trampas son para los malos caminos. Si uno va por esos caminos, obviamente que va a caer en la trampa. Esto es lo que el escritor de de Proverbios nos está diciendo una y otra vez. Cuidado con caer en la trampa, cuidado con caer en el lazo. Si andamos en malos caminos, no esperemos llegar a buen puerto. Es así de sencillo, eso es sabiduría, ¿no? Si usted quiere llegar al camino del bien y la felicidad, pues no se vaya por el camino del mal. Es así de sencillo, ¿sí? Usted, cuando usted quiere ir al norte de un lugar, usted pues toma un autobús que vaya al norte, no se toma uno que vaya al sur, ¿no? Si usted quiere el bienestar, la felicidad, pues tome el camino adecuado, el que lleva eso, por el sendero de la voluntad de Dios, ¿no? Porque los otros caminos, ya sabe, está lleno de trampas, sí o sí va a ser para su mal, pero Dios no le obliga a caminar, usted está caminando ahí por su propia cuenta, ¿sí? Muy bien. Bueno, así que tenemos ahí la cuarta pregunta. Después de esto, entonces vamos a abrir la sexta y séptima pregunta, ¿ya? Muy bien. Acá estamos otra vez. Entonces voy a cambiar esto. Perdón, quinta, ¿no? Quinta y sexta pregunta. Ajá. Quinta y sexta pregunta. Esto todavía no. Y esto tampoco. Ahorita volvemos. Ahora sí. Muy bien. Entonces vamos con la quinta pregunta. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? Como que Dios va en progreso en el pensamiento de una sola escena, ¿no? Se levantará el lazo. Se levantará el lazo. Y dice sin atrapar algo. Esa es la idea, ¿no? Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Seguimos en el versículo 5, la segunda parte. ¿Ya? Quinta pregunta que hace Dios. Bueno, vamos a ver aquí. Cuando el cazador divino tiende el lazo, este hallará su objetivo. Así que vamos a poner aquí. El lazo hallará su objetivo. Es decir, si Dios ya está proclamando su palabra, si Dios ya está advirtiendo, es porque Dios ya ha determinado su juicio y este juicio va a llegar sí o sí.
sí o sí van a caer presa pues de este gran cazador. O sea, imagínate, hermano, hay personas que han podido escapar de repente del león, ¿no? Hay personas que han podido escapar del oso, ¿sí? Sí, hay incluso personajes en la Biblia. Hay personas que pueden escapar a las fieras más salvajes, pero ¿quién escapará si su cazador es Dios? Esa es la idea. Si tu cazador es Dios, pues aterrorízate, ¿no? Teme. Esto es lo que se está diciendo a este pueblo o a estos pueblos, ¿no? Paganos, perversos, pero recuerda que Amós dirige su mensaje básicamente a Israel, ¿no? Hay un juicio de advertencia sobre los demás pueblos, incluyendo Judá, pero principalmente está dirigiendo su mensaje a Israel, que ha pervertido totalmente sus caminos, ¿no? Y la idea es, ahora Dios está yendo por ti como un cazador. Esa es la idea. Wow, imagínate que tú tengas eso, que Dios va por ti como un cazador. No, no, no. Esto es para temer, para aterrorizarse, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Sexta pregunta. Sexta pregunta, ¿ya? Subimos esto un poquito. Y ahí está. Sexta pregunta. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Ya vamos a tratar de resumir acá. Se tocará la trompeta y ponemos aquí sin alborotar. Sin alborotar. Ahí está. Esa es la idea, ¿no? Pregunta, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Wow, aquí podríamos tomar una referencia para entender bien el sonido de la trompeta, ¿no? Podríamos poner números 10, 9. En estos tiempos, hermanos, las trompetas podrían usarse con diferentes, digamos, propósitos, diferentes objetivos, ¿sí? Un ejemplo lo va a usar luego Pablo en Primera de Corintios 14. Lo voy a ir colocando acá si quieres ir a buscar algunas referencias. Primera de Corintios 14. Vamos allá, vamos en nuestras Biblias a buscar esta referencia. Primera de Corintios capítulo 14, ¿ya? Primera de Corintios 14. Muy bien. Ahí vamos a ver cómo el apóstol usa este detalle. Por ejemplo, en el verso 8. Primera de Corintios 14, verso 8. Vamos a ver acá. Ahí está. Y vamos a leer, ¿ya? Vamos a leer en nuestras Biblias. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Ah? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿No? Esa es la idea. No vamos a hablar ahorita de las lenguas, nada de eso. Solamente estoy citando aquí esta parte porque Pablo usa esa figura de la trompeta. Entonces, la trompeta tenía propósitos diferentes. La trompeta podría ser, a ver, te la voy a colocar acá. Vamos a colocar aquí para que algunos que están anotando de repente puedan registrar, ¿no? La trompeta, por ejemplo, era un llamado a reunión, ¿no? Una convocatoria, algo así, para tener allí de repente un encargo, ¿no? Para dar un comunicado, etcétera. También era una reunión ceremonial, a veces para de repente una solemnidad, ¿no? Por decir una celebración, una celebración. También era un llamado a la guerra, ¿ya? También era un llamado a la guerra cuando había que ir hacia otros lugares a dar batalla. Bueno, tocaban la trompeta, se reunían, iban a la guerra. También era para advertir contra los ataques, ¿ya? Vamos a poner acá advertencia, cuando había unos atalayas que estaban siempre vigilando y cuando veían que algún enemigo se acercaba, pues para de repente sitiar la ciudad, no para conquistarlos, pues se tocaba la trompeta y así el pueblo obviamente se podía guarecer, se podía cuidar o se podían preparar, ¿no? Para cualquier cosa, para cualquier batalla. Y entonces la pregunta es, pero ¿cómo entonces sabían si la trompeta siempre da su sonido y para una y otra cosa diferente? ¿Cómo sabían qué hacer? Bueno, es que la trompeta no siempre sonaba igual.
sino había distinción en el sonido de las trompetas. Y eso nos va a ayudar a entender luego por qué es que Dios, cuando nos habla de profecía, ¿no?, en cuanto al futuro, en cuanto a, por ejemplo, reunión, como el arrebatamiento de la iglesia, o la reunión de los escogidos después de la tribulación, ¿no?, o cuando hay juicio, también se toca trompetas, de acuerdo a las 7 trompetas del Apocalipsis, etcétera. Siempre vamos a ver sonidos de trompeta, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre se toca la misma tonalidad. Eso hay que entender. Aunque hay sonido de trompeta, las trompetas no suenan igual. Entonces no será el mismo sonido. Por ejemplo, cuando la iglesia será arrebatada, pues no será el mismo sonido a cuando Dios dé sus trompetas de juicio sobre la tierra. No será el mismo sonido en la aparición o segunda venida de Cristo, porque son sonidos diferentes. Así que eso vamos aprendiendo también del Antiguo Testamento. Podría la trompeta tocar un sonido para la reunión, otro sonido diferente para la celebración, otro sonido diferente para la guerra, otro sonido diferente para la advertencia. Entonces date cuenta que aunque pueden ser las mismas trompetas, dan sonidos diferentes, con propósitos distintos, especiales. Así que eso espero que entendamos porque nos va a ayudar a comprender luego la hilación bíblica, ¿sí? Muy bien, esa es la sexta pregunta. Vamos ahora a la séptima pregunta, ¿ya? Y llegamos al fin de las 7 preguntas. Vamos a colocarlo acá. Ajá, y ponemos séptima pregunta. Listos. Vamos a ver. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Verso 6. Aquí vamos a detenernos un poquito porque este verso se usa muy mal por algunos, ¿no? Lo usan muy mal. Entonces, dice, ajá, está bien, habrá algún mal en la ciudad. Dice, el cual Jehová no haya hecho. ¿Ya? ¿Habrá algún mal en la ciudad? Date cuenta que las preguntas anteriores, y va a pasar igual con lo que hemos visto anteriormente, ¿no?, en las profecías. En estas preguntas, primero, los primeras 6 tienen que ver con simbolismo, si te das cuenta, ¿no? Con simbolismo, mientras que la última ya es algo más claro, más directo, ¿sí? ¿No? Si me dejo entender. Así que se pregunta directamente sobre el castigo de Jehová. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Ya? Ahora, esto hay que tener mucho cuidado, bastante cuidado. Hay que entenderlo en su contexto, ¿ya? Porque muchos están utilizando ese verso para decir, ya ves, ahí dice que Jehová hace el mal. Algunos dirán, entonces Jehová también hace lo malo, ¿no? Otros que dicen que Jehová no solo ha sido autor del bien, Jehová también es el autor del mal. Mira, mira lo que dice, ¿no? Porque dice, ¿habrá algún mal que Jehová no haya hecho? Así que Jehová hace el mal. Ahora, si tú lees solo esa pregunta, hermano, esa frase suelta, sin contexto, parece que dice algo así, ¿no? Porque obviamente estás entendiéndolo con tu mente actual, sin considerar el trasfondo, la época y mucho menos el contexto inmediato, ¿no? Entonces, muchos piensan que aquí cuando dice mal es porque Dios es el autor del mal, que Dios está haciendo mal, ¿no? Y eso definitivamente está fuera de contexto, no es la correcta interpretación. Entonces, ¿a qué se refiere, pastor? Pues, ¿qué estamos viendo? Los juicios de Dios contra un pueblo perverso, ciudades perversas, pecaminosas. Y la idea es que Dios va a traer sí o sí un juicio, un castigo sobre ellos. Y cuando esto suceda, entonces la ciudad va a estar pues en castigo, en calamidad, en crisis, como ha pasado muchas veces en la historia, ¿no? Pasó con Israel, luego pasaría con Judá, que Dios traería ¿a qué? Traería a los babilónicos, o en este caso con Israel a los asirios, ejército, ejército para destruirlos. Y ahí quiero explicarles algunas cositas. Voy a ver aquí por mientras, solamente un paréntesis, una página en blanco, ¿ya? Y voy a tomar lo siguiente, ¿ya? Esto y esto, a ver, vamos a tomar un poquito esto y esto para explicar un detalle acá. Muy bien, nada más. Ahí está. Entonces estamos en Amós, perdón, Amós, ¿sí? Capítulo 3, verso 6, ¿ya?
Si tienes tu Biblia, sería interesante, por favor, que lo abras, lo veas con tu Biblia. ¿Sí? Muy bien. El verso en cuestión es este de aquí. ¿Habrá algún mal en la ciudad? ¿Sí? Habrá algún mal en la ciudad, el cual dice ahí Jehová. Ese es justo el punto no sé, ¿cómo se dice? Pues de posiciones diversas, ¿no? De controversia, ¿no? De controversia. El cual Jehová no haya hecho. Jehová no, vamos a poner así, no haya, ajá, no haya hecho. Muy bien. Esa es la idea, ¿ya? Vamos a poner un poquito esto. Ajá. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no ha hecho? Vamos a ponerlo así. Esa es la dificultad con este verso, ¿no? Así que aquí está diciéndonos, si quieres ponernos así, mal, mal. Ah, entonces Jehová ha hecho el mal. Dios hizo el mal. Dicen algunos, ¿no? Vamos a poner acá. Ahí está. Muy bien. Amós 3:6. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no ha hecho? Entonces algunos dicen, Dios es autor del mal. Lo voy a poner acá diferente. Algunas malas interpretaciones. Dios es autor del mal. ¿Ya? Ahí está. Vamos a ponerlo de otro colorcito para entender que se trata de interpretaciones incorrectas, ¿ya? Dios es autor del mal. Esto de aquí no vayan a pensar que esto es una mala interpretación, ¿ya? Así que tengan bastante cuidado. Vamos a ponerlo así. Esto es una mala interpretación, ¿no? Dios es autor del mal. Muy bien. Ahí está. Esto es mala explicación, mala interpretación. El detalle, hermanos, para poder entender esto, hay que fijar nuestra mirada en esta palabrita, en la ciudad. Eso es una clave para entenderlo bien. Vamos a poner así. Ahí está. Habrá algún mal en la ciudad. Y también hay que ver la palabra algún, ¿no? Algún. Ahí jamás dice, yo no sé por qué algunos aumentan a la palabra, jamás dice Dios ha hecho el mal. ¿Dice eso? No dice. Dice, habrá algún, esto también hay que considerarlo bastante, ¿ya? Esto es muy importante de considerar. Habrá algún. Ah, ya, entonces está hablando de una situación especial. En este caso vamos a ver calamidad de repente, pero ¿en dónde? En la ciudad. No dice en el mundo, ¿no? No dice en el mundo, dice en la ciudad. Así que esos detalles cuentan muchísimo para poder hacer una correcta interpretación. Simplemente con una buena observación al mismo texto hacemos una buena interpretación, ¿no? Entonces, habrá algún mal en la ciudad, ¿ya? El cual Jehová no haya hecho. Ahora, otra cosita que hay que tomar en cuenta aquí, por supuesto, es el contexto, ¿no? Contexto. ¿Cuál sería el contexto de este pasaje donde se encuentra este versículo? ¿Ah? ¿Cuál sería el contexto? Pues simple, ¿no? Contexto, el juicio de Dios. Y vamos a poner así, el juicio de Dios contra el pueblo impío. Ahí está. Ese sería el contexto, ¿no? El juicio de Dios contra el pueblo impío. Ah, ya. Ya entiendo el contexto. Si el contexto es el juicio que Dios trae sobre un pueblo, específicamente una ciudad, imagínate, tenemos ejemplos de eso en la Biblia, ¿no? Sodoma y Gomorra, por ejemplo, ¿no? Nínive, que con Nahum luego se destruye también, ¿no? Tenemos la ciudad de Jericó, por ejemplo, siendo arrasada por el juicio de Dios, ¿no? Tenemos varias ciudades en la Biblia, ¿no? Que son arrasadas por el juicio de Dios, ¿sí? Entonces a eso se refiere, a cuando una ciudad es perversa, pecaminosa, un pueblo, pues Dios traerá juicio sobre esa ciudad. Pasó con Israel, con el imperio asirio, y luego pasaría
con Judá, con el imperio babilónico. Y ahí es donde también otros sacan de contexto. Voy a ponerlo más acá. Esta palabrita mal. Voy a poner acá. Copiar aquí. Y esta palabrita de acá también es sacada por algunos de contexto. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para decir lo siguiente, ¿no? Recuerda lo que vamos a ver, hermanos, en los otros profetas, todo armoniza, todo tiene una hilación, un trasfondo, ¿ya? Y por ejemplo, cuando un profeta, que es muy citado ahora en los posts ahí de Facebook, ¿no? Se hace viral, todo el mundo lo comparte. Un profeta interpreta este mal o el mal, ¿cómo? Perdón, los de hoy interpretan a este profeta que habla de el mal que irá de ciudad en ciudad, ¿no? Dejando muertos a su paso y todo eso. ¿Cómo lo interpreta esa palabrita mal? Como el virus, ¿ve? El virus. El virus del coronavirus o ponemos el COVID, ¿no? COVID-19. Ah, el COVID ya estaba en la Biblia. No sé si has visto por ahí algún post así, ¿no? Mira, acá dice el COVID ya está en la Biblia, porque no han estudiado nunca los profetas. No saben nada de los profetas. Yo no sé cómo se atreven a interpretar así, ¿no? Los profetas no han estudiado para nada. Y bueno, ellos dicen, aquí está, el coronavirus o el COVID-19 está en la Biblia, en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado. ¿Por qué? Porque dice, el mal irá pues de nación en nación, ¿no? Y dejará muertos en las plazas, muertos en las calles, dejará todo en escombros. Entonces ya ves, ahí está el COVID-19 viajando de nación en nación, dejando muertos a su paso. ¿Cuántos creen eso? A ver, levanten la mano ahí. Ah, su mano, ¿cuántos hermanos han creído eso? Dios mío. No, pues hermano, aquí el mal no tiene nada que ver con el COVID. Nada, nada, nada. Totalmente fuera de contexto, ¿no? Están hablando barbaridades ahí, ¿sí? Cuando usted vea ese post, sáquelo. Si está en uno de sus grupos, elimínelo de sus grupos, ¿sí? Están mal, porque no solamente por la falta en cuanto a la interpretación, sino porque están sembrando una mala manera de interpretar las escrituras y eso nos puede llevar a un error catastrófico para muchos en adelante. Entonces aquí el mal, ¿qué sería? El mal sería los ejércitos impíos, pecaminosos, que Dios usa para traer juicio a veces hasta su propio pueblo. Entonces, en este caso, para Israel sería el imperio asirio, ¿no? Que hace eso en la época, conquista pueblos, deja muertos por aquí y por allá hasta que viene y destruye Israel. Y luego para Judá, ¿qué sería? El imperio babilónico, que hace lo mismo, ¿no? Que andará, pues, dice como un leopardo. Vamos a ver, por ejemplo, Habacuc. A ver, vamos a adelantarnos un poquito nada más, ¿ya? Para que entiendas cómo hay esta relación pues entre los profetas y después no estés hablando disparates. Habacuc capítulo 1, ¿ya? Habacuc inicia quejándose contra Dios, ya lo veremos después, y luego termina aterrorizado por la respuesta de Dios. Entonces, mira, por ejemplo, en el verso 5, Habacuc capítulo 1, verso 5, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, ahí está, los caldeos, ¿no? De donde vienen los babilónicos, pues. Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. ¿Quién era la presa? El pueblo, pues, que estaba bajo el juicio de Dios, te das cuenta. Así que, ¿cuál era la trampa? Ahí está la trampa de Dios para castigar a su pueblo pecaminoso. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasarán como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a Dios. Wow. Ahí, por ejemplo, está hablando de los caldeos, ¿bien? Está hablando de los caldeos y ese juicio terrible que iba a venir sobre la ciudad de Dios, porque estaban pues en injusticia, en perversidad, y caían, ahora estaban cayendo pues en la trampa del cazador.
y Dios envía, así como un cazador a veces utiliza sus perros, ¿no? Sus caninos, Dios utilizaría ahora que a los caldeos, ¿no? Que dice como águilas, como leopardos, pueblo implacable que va a ir por el mundo destruyendo, matando, ¿no? Feroces, que nadie los va a poder parar, van a destruir ciudades, murallas. Bueno, eso era parte del juicio de Dios, ¿te das cuenta? Así que ahí vamos entendiendo también la mentalidad, ¿no? De los profetas en su mensaje y no hablemos cualquier cosita, ¿eh? Entonces, esto va a pasar después cuando hable de el mal yendo por los pueblos, arrasando los pueblos, es el castigo de Dios, pero Dios está utilizando a un pueblo pagano que es perverso, que es sanguinario, que es muy fuerte para traer juicio, castigo a los pueblos pecaminosos, incluyendo su propio pueblo. Ahora, no te impacientes porque lo mismo va a ocurrir después con esos pueblos pecaminosos. Dios levantaría otros imperios para destruir a este pueblo también por su propia maldad. Por ejemplo, aquí utiliza a los babilónicos para destruir a Judá, para castigar a su pueblo, pero luego utiliza a los medos persas para destruir a los babilónicos, ¿no? Así como luego utilizaría a los griegos para destruir a los medos persas. Entonces Dios siempre está usando de su juicio de manera imparcial. Ya hemos visto eso antes, la imparcialidad de Dios. Muy bien. Muy bien, espero que hayan entendido este versículo en su contexto, hermanos, y no nos dejemos ahí cautivar por algunos que usan cualquier frase para decir cualquier barbaridad, diciendo que Dios creó el mal, que Dios es autor de todo el mal, o que este mal es el virus, el COVID-19. Ten cuidado, interpreta la Biblia en su debido contexto. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a volver a la hilación de lo que estábamos nosotros llevando, ¿no? Entonces pregunta, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? A, no se refiere al mal moral, ¿ya? Vamos a poner aquí, no se refiere, para que te acuerdes, al mal moral. Puedes comparar eso con Santiago capítulo 1, verso 13, donde claramente dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios dice, no es tentado por el mal, ni él tienta a ninguno. O sea, ¿cómo podríamos pensar que en Amós dice que Dios es autor del mal, cuando en Santiago dice que Dios no tienta al mal a ninguno? Ni él mismo es tentado por el mal. ¿Ve? Y Santiago es una carta pues específica para hablarnos de cosas muy detalladas, muy claras. Entonces, obviamente el mensaje de Amós se está malentendiendo porque se le ha sacado de contexto, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Amós está hablando del mal, del juicio, del castigo, ¿sí? Así que, mira, acepciones de palabras. No siempre interpretes una palabra con una sola acepción, porque una sola palabra bíblica puede tener múltiples acepciones. Recientemente he puesto un post, si quieres lo vas a ver después, porque está justo antes nomás de este video, un post sobre el versículo de Timoteo donde dice, te salvarás a ti mismo, que muchos piensan que, ves, cada uno tiene que salvarse. Con su esfuerzo, con su hora, con su perseverancia. Ahí va a ver que se está usando una palabra de múltiples acepciones, ¿no? Como la palabra soso en el griego, que no solamente es salvarás o salvar, sino también puede ser curar, de curar una herida, salud, bienestar, protección o protegerás, ¿no? Entonces ahí no está hablando de salvarse de la condenación, está hablando de protegerse de qué, de las malas doctrinas, de las malas enseñanzas. He ahí la importancia del contexto, hermano. Qué importante es entender cada versículo, cada palabra, cada frase de la Biblia en su contexto. Muy bien. Así que estamos aprendiendo de pasadita, estamos aprendiendo también interpretación. ¿No? Y después les voy a ir pasando cómo este mensaje de los profetas se complementa con la teología y con el Nuevo Testamento. Si lo quieres que lo hagamos de esa manera, dilo, escribe de qué manera te está beneficiando este estudio y cuál es tu expectativa también, ¿no? Porque podríamos empatar todo esto con el Nuevo Testamento y así entender mejor las escrituras, ¿sí? Muy bien, entonces no se refiere al mal moral, ¿ya? Esto está clarísimo. Se refiere al justo juicio divino que cae como calamidad sobre un pueblo. Muy bien, vamos a ver acá. Ahí está. Entonces se refiere al juicio divino. Se refiere
Ajá, juicio divino, ¿no? El juicio divino que cae, de pronto cae como una calamidad, como una crisis, como un castigo, por eso se llama mal, pues. El mal que hay en la ciudad, porque de repente está prendida a fuego, porque hay hambre, porque hay destrucción, eso lo ha hecho Dios, pero ¿por qué? Por su castigo, por su juicio. Muy bien. Tenemos algunas citas ahí. Isaías 45, vayamos buscando en nuestras Biblias. Isaías 45, ¿ya? Y vamos a ver versos 5 y verso 7. También buscamos Ezequiel. Así que voy colocándolo acá. Isaías capítulo 45, versos 5 y verso 7. Después vamos a buscar Ezequiel. Ezequiel 7 del 1 al 6. Ya les dije también antes, por ejemplo, Habacuc, ¿no? Vamos a ver, Habacuc también les he citado. Capítulo 1, del verso 5 creo que era hasta más o menos el verso 11 si no me equivoco. Ahí después lo corrijo si está mal, ¿ya? Pero más o menos es por ahí. Bueno, Isaías capítulo 45, verso 5 y verso 7 dice: Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, ¿no? Todo esto. Entonces, todo esto está hablando también del juicio divino, así como Él promete paz, prosperidad a los que le aman, ¿no? A los que guardan sus caminos, también promete juicio, tormenta, perversidad a aquellos que hacen lo malo, ¿no? Como una retribución, como un castigo. Muy bien. Entonces eso era Isaías 45, versos 5 al 7. Ezequiel capítulo 7, ahora vamos allá. Ezequiel, ¿ya? Capítulo 7. Y vamos a ver del verso 1 al verso 6. Dijo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos. Ahí hablamos del camino de Dios y los caminos del mal, ¿no? Sobre el cual están las trampas divinas como un cazador. Y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, ¿no? La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Dice, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti. ¿Ves? Castigo, juicio. Derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor. Y te juzgaré según tus caminos, tus caminos otra vez, y pondré sobre ti tus abominaciones. Qué bueno sería que usted esté con su Biblia y subrayando esas palabras claves. Va a ser muy bueno, va a ser muy provechoso. Así que ahí está Jehová permitiendo el mal. Y mira cómo en el verso 5 dice, pues, así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí que viene un mal. ¿Qué malo va a ser? Alguno por ahí se le ocurra, a ver, acá dice viene un mal. Ya ves, ahí está, Dios ha profetizado la pandemia, el COVID, ahí está un mal que aquí viene, no tiene nada que ver. Aquí está hablándole al pueblo específico, a ese pueblo de ese entonces, de su castigo por estar andando en malos caminos, ¿no? Y el mal tiene que ver con esa destrucción que Dios va a traer a ese pueblo por su perversidad. ¿Ve? Y bueno, tendríamos muchos pasajes así de la Biblia, muchos pasajes. Eh, Vamos a ver acá si lo logro encontrar. Mira. Ajá. Creo que es esto de aquí. Vamos a tratar de ubicarlo para darles otra. A ver, acá hay uno en Jeremías. Vamos a ver si dice acá. Ahí está, Jeremías
capítulo 25, ¿ya? Capítulo 25 de Jeremías. Mira cómo se saca de contexto. Terrible, ¿no? Terrible. Terrible. 32 dice, así ha dicho Jehová. Jeremías 25, 32. Así ha dicho Jehová, he aquí que el mal irá de nación en nación y una gran tempestad se levantará desde los confines de la tierra y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. Nadie los llorará, ni los recogerán, ni los enterrarán. Además que eso no se ajusta al COVID porque los del COVID sí se están enterrando. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra, ¿no? Y algunos toman esos versos nada más sin el contexto, para hablar pues de que es el COVID, que está yendo de nación en nación y está dejando muertos, ¿no? Ahí en los pueblos, muertos sin enterrar y todo eso. Pero no, verso 29 dice, porque he aquí que yo comienzo a hacer mal a la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, y seréis vosotros absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los... Ahora, lo que pasa es que aquí cuando habla de la tierra, del confín de la tierra, del extremo de la tierra, muchos interpretan como el planeta Tierra. No, señor. Aquí cuando se habla de moradores de la tierra, se refiere específicamente a esa tierra, a la región donde está esa ciudad, ¿no? No se refiere al planeta Tierra. Hay que entender bien, hay que tener comprensión lectora, por favor, eso es muy importante, ¿no? Haga ejercicios, ahí en el internet hay bastantes ejercicios para afinar nuestra comprensión lectora, ¿sí? No está hablando de la planeta Tierra, sino está hablando de la tierra, en este caso donde está la ciudad, en este caso de Judá, ¿no? Que está haciendo el mal y Dios va a traer hasta esa ciudad ese mal, ¿no? Porque vendrá conquistando pues naciones, pueblos hasta que llegue a Judá para destruirle. Esa es. Verso 31 dice, llegará el estruendo hasta los extremos de la tierra porque Jehová está en pleito contra las naciones. Él entra en juicio contra toda carne, entregará a los malvados a la espada, dice Jehová. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Dios le está diciendo a esta ciudad que está en esta tierra en específico que el mal que Dios ha levantado pues vendrá desde lejos, desde Babilonia obviamente, ¿no? Y ese mal que vendrá, ese mal que está viniendo desde lejos, va a venir arrasando pueblos y eso fue porque Babilonia iba conquistando pues los pueblos. Entonces Dios de alguna manera está diciendo, estoy trayendo juicio sobre esos pueblos que también son paganos, perversos, pecaminosos, pero ese juicio finalmente vendrá aquí, vendrá también al pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Muy bien, entonces ten cuidado aquí cuando dice el mal irá de nación en nación y todo esto, no se refiere al COVID nuevamente. Se refiere a un pueblo específico que era un ejército perverso pagano que Dios usaba para traer juicio contra las naciones paganas. Muy bien, muy bien. Bueno, amados hermanos, a ver, vamos, ya llegamos al final de las preguntas, ¿no? Ahí sí, la séptima pregunta. Muy bien. Después de esto veremos los tres sermones. Hemos visto las 7 profecías, ¿no? Vamos a ver, bueno, después de eso hemos visto también las 7 preguntas. Después veremos los 3 sermones, las 5 visiones, ¿ya? Y también las 5 promesas. Hay muchísimo todavía que analizar. Mira, de un profeta que muchos de repente podrán, no sé, ignorar, podrán desestimar porque hay profeta menor, como que tiene poquitos capítulos y además mucha historia. ¿Qué vamos a aprender de ahí? Vamos a aprender muchísimo. Y necesitamos enseñar esto a la iglesia el día de hoy. No hay que ser selectivos, porque siempre dar vueltas en lo mismo, ¿no? Los evangelios, hechos, algún libro por ahí de historia del Antiguo Testamento. Enseñemos todo el consejo de Dios, cada uno de los libros, todos los libros de la Biblia en su contexto, ¿sí? Y en su trasfondo. Así que vamos a hacer un repaso, un breve repaso. Ahí está, las 8 profecías para Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel, donde hemos analizado mucho el carácter de Dios. Luego también hemos visto las 7 preguntas. Primera pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dios no va a estar de acuerdo con su pueblo pecaminoso, que está andando en otros caminos, ¿no? Segunda pregunta, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? Va a ser un juicio terrible, ¿ya? Eso se refiere. Número 3, ¿dará el león
o leoncillo, su rugido, sin que el león haya apresado. Esto es el profeta, los siervos de Dios que advierten, y hay que hacer caso al testimonio de los siervos de Dios, las enseñanzas, las palabras de Dios. Cuarta pregunta, ¿caerá el ave en lazo sin cazador? Hay un claro propósito, hay un claro plan. No se piense que porque Dios no está haciendo nada no va a traer juicio, le está diciendo a estos pueblos, ¿no? Dios ya ha preparado todo esto como un cazador, ¿sí? Y el juicio será inminente. 5. ¿Se levantará el lazo sin atrapar? Se levantará el lazo sin atrapar. Es decir, que el lazo que ha sido puesto por Dios va a cumplir su propósito de todas maneras y no hay cómo evitarlo. Número 6. Se tocará la trompeta sin alborotar. Hay advertencia, las trompetas advertían, ¿no? Y si ya se tocó la trompeta, créame que no es en vano, dice Dios. Vamos a ver el juicio, ¿sí? Va a haber alboroto. Y por eso la séptima pregunta es, ¿habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? Dios traerá la calamidad, pero está advirtiendo con tiempo para que el pueblo se arrepienta y no sucumba ante este juicio inminente de Dios. Muy bien, ¿qué vemos entonces? Nuevamente vemos la omnisciencia de Dios, vemos su soberanía, vemos el control de Dios sobre todas las cosas, vemos también la misericordia de Dios obrando, también vemos obviamente su justicia, ¿no? Pero estamos viendo también, hermanos, los propósitos de Dios. A veces pensamos nosotros, ¿por qué Dios permite esto y aquello, o a esta nación, o a este gobernante? Bueno, ahí hay una respuesta. A veces Dios va a usar a esos mismos pueblos o gobernantes para su propósito especial, quizás de castigo o de restauración, de redención, como ha sucedido muchas veces. Por ejemplo, luego él levantó a Ciro. Ciro destruyó a este imperio que había conquistado a Jerusalén, ¿no? A Judá, a su pueblo, lo había tenido cautivo. Y bueno, Dios usa a este rey con esta nación pagana, perversa. ¿Para qué? Para traer restauración a su pueblo y puedan volver a su tierra y restaurar la ciudad. Así que vemos a un Dios sumamente inteligente, sabio, ¿no? Que está utilizando todo, aunque no participa del mal. Qué bueno es eso, ¿no? Dios no se mete en cuanto al mal, no incita a nadie al mal ni al pecado, pero usa de alguna manera la misma impiedad de estos pueblos para sus propios propósitos. Que vemos sabiduría y santidad de Dios. Esto, entonces, el castigo de Dios, su ira y el control que Él tiene sobre todas las cosas no altera su santidad. Qué maravilloso es nuestro Dios, digno de alabarle. ¿Cómo habremos de aplicar esto en nuestras vidas? Cada uno tiene que anotar sus aplicaciones. ¿Qué aprendí de Dios, de su carácter, de su obra o de su voluntad? ¿Y cómo puedo aplicar eso a mi propia vida y quizás a nuestros discípulos o nuestras congregaciones, ¿no? Que Dios me los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. Mañana, Dios mediante, continuaremos. Si por A o B no se puede, como ya les dije antes, les pasaré la voz diciendo que no podremos transmitir, pero por ahora creo que no hay ningún problema para mañana salir también a un espacio del mediodía a compartir este estudio de los profetas menores, que espero que sea de bastante edificación. No se olvide de compartir, si no lo haya hecho, hay grupos en Facebook, compártanlo, hermano, porque hay mucha riqueza que bendecir al pueblo de Dios, ¿sí? Muy bien, Miriam Soto, gracias por su comentario. Igual Jack Douglas, bendiciones. Cristian Ernesto, Clever Rodrigo, José Luis también, bendiciones. Lilian Fiorella, Ariel Palma, bendiciones. Leonel Alvarado, Adrián Ángeles, hermanos, Dios me los bendiga a todos, ¿sí? Nos vemos entonces en la próxima oportunidad. Bendiciones.